Muchísimas gracias por su asistencia y me encuentro con el concejal de Economía, que ha tenido mucho trabajo en esta última temporada para elaborar el presupuesto que hoy les presentamos, el borrador que acabamos de aprobar en Junta de Gobierno local, que acabamos de presentar a los grupos políticos y que en la exposición primero voy a hablar de números gordos, de conceptos, y después voy a ir un poco más a números para que pueda ser un poco más entendible o más amena. En este momento, a últimos de año, todas las instituciones debemos de elaborar el presupuesto. El presupuesto tiene que entrar en vigor el día 1 de enero y el presupuesto del ayuntamiento debe de ir en consonancia con los presupuestos generales del Estado, del cual obtenemos fondos, presupuestos regionales del cual obtenemos fondos, y también los ingresos que vienen de los propios santanderinos, que son las ordenanzas fiscales que ya las hemos preparado. Con lo cual, las partes del presupuesto, primero es fijar el capítulo de ingresos, que es lo que les he dicho, para después fijar en qué se invierten esos recursos. El capítulo de ingresos, y hoy lo hemos presentado a la oposición, lo tenemos perfilado por las ordenanzas que están en este momento en la publicación del boletín oficial, pero no tenemos la senda de gasto del Gobierno de España, porque ni hay presupuestos en el Gobierno de España, que conocen que están prorrogados, ni se ha convocado la Comisión Nacional de Administraciones Locales, la CENAL que se llama. En el Gobierno regional, no teniendo presupuestos, porque se están negociando en este momento, sí tenemos, por supuesto, la información de lo que vamos a percibir del Gobierno, y también de los santanderinos, tenemos ese modelo o esa propuesta, que es no subir impuestos. Con lo cual, el Ayuntamiento de Santander va a seguir sin cargar a las familias santanderinas, a los santanderinos, y presentamos hoy un presupuesto que incrementa en un 5% la cuantía económica que vamos a tener a disposición de los santanderinos. La cifra global del presupuesto son 265.067.774, que voy a decir a partir de ahora 265. Estos 265 millones, como digo, un 5% más, y son 11,4 millones de euros más para invertir en los santanderinos. Esta cuantía económica a desarrollar en el año que viene nos la podemos permitir porque tenemos un ayuntamiento saneado, y por eso podemos ir a un crédito de 27,1 millones de euros, y porque vamos a percibir más ingresos fruto de la inflación. Por supuesto, el Gobierno de España recauda más dinero y también la parte que corresponde a los ayuntamientos aumenta. Vamos a recibir más dinero de fondos propios también, porque el tasazo de basuras nos va a hacer ingresar más aún a nuestro pesar, y porque las licencias, sobre todo urbanísticas, han aumentado. Sigo en números gordos. Esto nos va a hacer no mermar ningún programa ni ningún proyecto que viene desarrollando el Ayuntamiento de Santander, y aumentar la inversión. Aumentamos la inversión en este presupuesto que les voy a presentar ahora en un 36%, porque asciende a 63,7 millones de euros. De esos 63,7 millones de euros, que es la inversión consolidada, es la que pertenece a la Sociedad de Vivienda y Suelo, a Mercasantander, al Cementerio Jardín y a las concejalías. Entonces, 35,8 en concejalías, más 28 en Sociedad de Vivienda y Suelo, más Merca y más Cementerio Jardín. Con estos números gordos seguimos siendo motor económico de Cantabria, seguimos beneficiando tanto a los santanderinos como al tejido productivo, porque también en materia de empleo incrementamos mucho el porcentaje. Mantenemos una inversión continua con esta inversión que les he dicho y que ahora voy a desarrollar. No nos olvidemos de los proyectos financiados con fondos europeos, que es fruto de
esos buenos proyectos que presenta el Ayuntamiento y que son merecedores de fondos europeos, que desde que iniciaron los fondos tenemos 41,1 millones de euros. Y también he de decir que estos 265 millones de euros se verán incrementados por las incorporaciones, que son el dinero que no se haya gastado en el 25, pero que sí esté ya comprometido para un proyecto en concreto y se incorpora. Con lo cual, al final del año vamos a tener más dinero para gastar que estos 265. Los 265 es el capítulo de ingresos a gastos del 1 de enero al 31 de diciembre. Luego, cuando acabamos el año y repasamos las cuentas del año, ese dinero que, estando adscrito a un programa o a una obra, no se haya ejecutado, también se va a incorporar, o sea, se suma. Y luego hay otra tercera, que es los remanentes o los ahorros. Sabéis que Santander el año pasado tuvo 39,3 millones de remanente, que con ello nos pudimos permitir no pedir el crédito y que a día de hoy todavía tenemos 12 millones en ahorros. Esto sé que es un poco complicado, pero es que es muy importante. El presupuesto que presentamos del 1 al 31 de diciembre, más lo que sobra de partidas del año anterior, pero que están con nombre y apellido, adscritas a un proyecto, que eso se llama incorporaciones, y el dinero sobrante, que eso es los ahorros, que eso se llama remanente. ¿Vale? 3 partes. Hoy les vamos a presentar los presupuestos. Con lo cual, dentro de esa solvencia económica, como tenemos una deuda bajísima, como tenemos unos remanentes, con lo cual tenemos ahorros, como tenemos una economía saneada, hemos podido decidir no subir ningún impuesto. Hemos solo actualizado con el IPC el agua y el alcantarillado. Esa es la razón de que nosotros podamos no subir impuestos, podamos mantener todas las bonificaciones, que son 12 millones de euros, que ya lo dije en las ordenanzas, que no recogemos de los santanderinos, y con ello podemos presentar un documento que es totalmente realista, sin subir impuestos y con buena senda económica, que es de servicio a los santanderinos, porque además en este año entrará en vigor pues la ordenanza de terrazas, la ordenanza de taxis, la ordenanza de bajas emisiones, la de la ola o la del ruido, sin sorpresas, pero sí con oportunidades, sin sorpresas, porque tenemos la deuda, como digo, bajísima, un ayuntamiento saneado con pago a proveedores por debajo de la media, y en un contexto sociopolítico y económico que las certidumbres se las tenemos que dar nosotros, pues porque, como saben, a nivel de España hay bastante incertidumbre en el tema económico por no tener presupuestos, pero también, y tengo que ser justa, con el agradecimiento de este ayuntamiento por los proyectos que tenemos del Gobierno central, que son pues la reordenación ferroviaria o el Reina Sofía o los Espigones o las nacionales que vamos a arreglar. Con apoyo y complemento del Gobierno de Cantabria, porque también son muchas las obras que tenemos con el Gobierno de Cantabria, el Reina, el Pacto Local por el Empleo, el Princesa Leticia, el Tritubo, la Bolera Alberdosos, la programación del MAS, las actuaciones en colegios o la ampliación del PCTCAN. El Fondo de Cooperación es obligado porque es para todos los ayuntamientos. Y con este ayuntamiento, en donde el borrador que presentamos hoy, y así se lo he dicho a los grupos políticos, es una propuesta para que la miren y para estar totalmente abiertos a cualquier sugerencia. También se lo he dicho en la Comisión de Economía, un ayuntamiento es como una casa, como una empresa, lo que entra por lo que sale. Todos los concejales tienen más ideas y proyectos para invertir, pero como eso tiene que ir subiendo impuestos, la única manera de recaudar es subiendo impuestos, pues hemos decidido que los santanderinos tengan el dinero en su bolsillo, que no paguen esos 12 millones que les bonificamos, que generen consumo y bienestar, porque eso también repercute en la economía de la ciudad. Y con estos presupuestos también contamos efectivamente con
aliados, tanto los públicos, como he dicho, gobierno central y gobierno autonómico, como privados, que son Faro Santander, que es toda la promoción privada que se está haciendo, que es José María Lafuente, que también va a iniciar una nueva andadura cultural, que lo ha hecho público y que lo sabemos todos, y otros muchos inversores que están en nuestra ciudad. Con ello, vamos a mejorar el bienestar de los santanderinos, vamos a ayudar a quien más lo necesita, sobre todo en el área de mayores, con teleasistencia y ayuda a domicilio, sobre todo en el área de vivienda, con esas casi 281 viviendas que ya se están construyendo. Vamos a mejorar los servicios públicos, por supuesto que el de la recogida viaria, del que estoy rezando todos los días para que ya sea una realidad cuanto antes. Vamos a mejorar el entorno físico con toda la inversión que vamos a hacer en la ciudad y vamos a posicionar la ciudad de cara al futuro, sobre todo con el puerto, que por eso no le he dicho en el anterior bloque, con ese frente marítimo y distrito portuario nuevo, o el plan general que estamos ahora en plena inicio de redacción, o barrios importantes, pues como por ejemplo el Cabildo. He hablado de las fases, ahora voy a los plazos. Los plazos es hoy 17, hemos tenido la Junta de Gobierno Local, donde hemos aprobado el borrador. Hemos hecho la Junta de Portavoces, que les hemos entregado el calendario, y la Comisión de Economía con toda la documentación. Los grupos políticos tendrán 10 días para presentarnos enmiendas, en donde también les hemos dicho expresamente que ojalá presenten enmiendas, lo mejoren, lo trabajen, que tenemos las puertas abiertas para todas las dudas o las conversaciones que puedan tener, pero sí que una enmienda es cambiar tanto el ingreso como el gasto, para poder gastar en algo que nos proponga la oposición. También en la enmienda tiene que ir la propuesta de dónde lo detraen. Por eso decía antes que los concejales, claro que tienen cada uno pues muchas ideas y muchos proyectos, pero como hemos decidido no subir impuestos, pues no hacemos esas cosas que a lo mejor pues tienen en mente, o que la oposición puede tener en mente. Pero como digo, una enmienda es un acto responsable de propongo en qué nueva idea mía lo gasto, pero propongo de dónde lo quito para que haya ese dinero para gastar o para invertir. 10 días de enmiendas. Los 10 días vencen el 30 de octubre a la 1:30. A partir de ese momento, dependiendo de las enmiendas y del estudio que conlleven, tenemos que convocar una comisión de economía y un pleno de aprobación inicial. A continuación de ese pleno de aprobación inicial, que está estimado más o menos que pueda ser la semana del 10 de noviembre, tendremos que publicarlo en el boletín, 15 días para alegaciones y tenerlo aprobado la semana del 15 de diciembre, que puede ser entre el 15 y el 19, pleno de aprobación definitiva, que coincidiría con el pleno ordinario del mes de diciembre, que saben ustedes que históricamente se adelanta a la semana antes de Navidad. Con esto, en plazos, pues tendríamos el presupuesto en vigor el día 1 de enero. Números gordos. De los 265 en ingresos del Gobierno de España, alrededor de 80, del Gobierno de Cantabria, alrededor de 15, de recursos propios alrededor de 130 y el crédito de 27. En gastos, en personal alrededor de 87, en gasto corriente alrededor de 87 también, en inversiones 35, porque aquí no están metidas hasta los 63,5 de la SVS Merca y Cementerio, transferencias corrientes 18, y préstamo previsto 27, porque saben que ingresos y gastos tienen que coincidir. En ingresos, aunque ya lo hablamos con las ordenanzas, a grosso modo, no subir impuestos, IBI más bajo de España porque más bajo no se puede, competitividad fiscal los primeros de la tabla, no subimos, solo actualizamos agua y alcantarillado, mantenemos todas las bonificaciones, que son 12 millones de euros,
incrementa lo que nos tiene que reportar el Estado por la inflación y porque él incrementa más, y hay solamente una cosa que baja, que es en un programa de empleo, que como son de 2 años, se computó el año pasado y no este, pero son 600.000 euros, con lo cual esa subida en ingresos para irnos al capítulo de gastos. En gastos, como he dicho, los números gordos os he dado, pero por capítulos. Personal sube un 4%, que son 87 millones de euros. Gastos corrientes, que son los contratos y los gastos periódicos, sube un 2%, que son 114 millones. Gastos financieros baja un 17%, porque como hemos amortizado y cada vez tenemos menos deuda, los gastos financieros bajan, que eso es un ahorro. Transferencias corrientes sube un 5%, porque es el aumento de las aportaciones a empresas públicas. El fondo de contingencia se mantiene 380.000, las inversiones reales suben hasta 32,6, las transferencias de capital bajan un 10%, que son 600.000 euros, que es lo de la aportación al IMD. El IMD este año le aportamos menos dinero de las arcas públicas, por eso son transferencias de capital en el capítulo 7. En el capítulo 8 se queda igual, que son 591.000, que son anticipos a personal, y en el capítulo 9 los pasivos financieros, que son la amortización, que también baja. Ahora, las concejalías, que son 29, siempre las agrupamos en 4 áreas de gobierno. Área social. El área social son 8 concejalías con una dotación de 12,1 millones de euros, aumenta un 3%, que son 320.000 euros. Aquí están servicios sociales, igualdad, mayores, autonomía personal, juventud, educación, salud o inmigración. Aquí destacar que aumentamos en teleasistencia y ayuda a domicilio. De esos 12,1 millones que es el área social, esta partida son 5,3 millones de euros. Es muy importante el peso de los mayores y los servicios que les damos a los mayores dentro del ayuntamiento. Aquí también tenemos la atención y las viviendas sociales que tiene el Ayuntamiento de Santander, la conciliación o la lucha contra la violencia de género. Aquí vamos a tener un nuevo centro de día en el entorno de Castilla-Armida que abriremos el año próximo. Aquí vamos a iniciar un censo de viviendas sociales para hacer el control y la mejora de las viviendas sociales, y aquí también entrará parte de la actuación que haremos en el Cabildo, que conocen que ya se está tirando 2 edificios para, junto con el Gobierno, hacer esa actuación de viviendas de alquiler. Si me voy al área económica de las 4 que he dicho, área social, económica, desarrollo sostenible y atención ciudadana, pues el área económica tiene una dotación de 45,8 millones de euros, que es un 11% más, y son 4,4 millones de euros más. Aquí está empleo, comercio, mercados, cultura, innovación, turismo, recursos, relaciones institucionales, deporte, economía, empleo, que ya lo he dicho. Vale. En esta, como digo, subimos un 11%, sobre todo tendremos las obras en los 2 mercados municipales. Tenemos una dotación importante también con fondos europeos para turismo, para desestacionalizar la oferta y tener un patrón de comportamiento de datos, y aumentamos significativamente en empleo, porque también saben que no solo con fondos propios, sino con fondos privados del Banco de Santander, el Centro de Iniciativas Empresariales arrancó el año pasado y este año ya tiene muchos proyectos consolidados. Continuamos con medidas que nos solicitan y que continúan desde la pandemia, como los bonos consumo, y tanto en deporte como en el TUS aumenta la inversión, pero no aumenta ni el precio del billete ni el precio de las actividades que están aquí también metidas. Tenemos la inversión de las instalaciones deportivas que vamos a acometer en el Instituto Municipal de Deportes. Tercer área, que es el área de desarrollo sostenible, con 108,3 millones de euros, aumenta un 3%, que son 3,3 millones de euros.
Aquí tenemos 4 concejalías: Fomento, Medio Ambiente, Urbanismo y Transportes o Movilidad Sostenible. Aquí tenemos la aportación al Reina, que son 5,9. El Reina terminará las obras en el último trimestre de este año 2026. Tenemos reordenación ferroviaria, que también este año empezará la obra del traslado de vías y, de la oficina, y del edificio de oficinas de la Peña del Cuervo. Tenemos dotación para el Cabildo, que, como digo, se están tirando ahora los edificios y junto con el Gobierno haremos el proyecto de las viviendas de alquiler. Tenemos dinero para la integración de espacios portuarios, 2,6 millones de euros, que en este momento tenemos Gamazo, que se va a reanudar la obra ahora. Tenemos la subida al Faro, que empezará dentro de un mes. Tenemos la dársena de Molnedo, que estamos firmando el convenio con el puerto y con el Club Marítimo. La entrada al puerto, que iniciará también el puerto en este mes, y el proyecto del barrio pesquero. Tenemos el Plan General de Ordenación Urbana en este área, que es, tenemos ya el equipo redactor adjudicado, como saben. Tenemos diferentes obras de urbanización en la ciudad, como Virgen de la Paloma, Duque de Ahumada, el nuevo recinto ferial, los microespacios que empezaremos con Fumoril, parques cubiertos, obras contra las inundaciones, que son las de Nueva Montaña o la Duna de Zaera, entre otras. Tenemos las obras de movilidad sostenible y carriles bici. Tenemos las infraestructuras deportivas, el Parque de las Llamas, la segunda y tercera fase. Ayer iniciamos la obra de la primera. Regeneración de barrios como Colonia del Mar, General Dávila, Barrio Pesquero, el sector 1 con las viviendas de protección oficial, Sardinero Oeste o Pronillo. Edificios municipales como la rehabilitación del ayuntamiento o la construcción, aunque sea en este año, proyecto del archivo municipal, futuro archivo municipal, y también del centro cívico de 1 de mayo, y ayudas a la iniciativa privada como las de fachadas, ascensores, taxi o bicicletas eléctricas. Si me voy al cuarto área de los 4 que os he dicho, que es el de atención ciudadana, son 98,7 millones de euros. Aquí, en este área, lo más importante es el de personal, el capítulo de personal, pero también la partida de barrios, participación ciudadana y servicios generales sube un 9%. En dinamización social también tenemos una subida, porque ahora pues, la ciudad tiene actividad todos o casi todos los días del año y durante todas las temporadas, que eso genera también un impacto económico y una desestacionalización, pero como digo, aquí el capítulo más importante es el de personal, que son 68,5. Y si continuamos, pues este año será en el que volveremos a trabajar las 14 personas del equipo de gobierno, junto con todos los funcionarios y junto con todos los santanderinos, y ojalá que los 27 concejales, para que nadie se quede descolgado en esta ciudad. Descolgado se puede quedar alguien por temas económicos, por ayudas económicas en el área de servicios sociales, o por tener dificultades para el acceso a la vivienda y al empleo, que son las 3 patas fundamentales a la hora de desarrollar este presupuesto. También debemos de dar, dentro de oportunidades de empleo, esa direccionar o crear palancas donde pueda ser más fácil, en donde estamos y seguimos en la innovación, en la cultura y en el sector servicios. De ahí que muchas de las políticas de empleo vayan dirigidas ad hoc a sectores empresariales, como se ha hecho con la hostelería, como se está haciendo con Ascentic, y que es el cometido del Centro de Iniciativas Empresariales, en donde la atención al núcleo familiar, a la familia o al sentimiento de barrio también debe de estar presente. Atención a los mayores, a los niños y a la infancia. Mejorar los servicios, que efectivamente mejoramos el servicio de recogida de basuras con el nuevo contrato, mejoramos el servicio de movilidad con la nueva ordenanza de la OLA, que generará un mayor aparcamiento en la ciudad, y en donde damos pues, saltos importantes, como ya he dicho, en materia de turismo, de cultura y de medio ambiente con esta concejalía.
Debemos de seguir teniendo una ciudad solidaria, una ciudad sostenible y comprometida con los santanderinos, pero también una ciudad abierta al mundo, una ciudad anfitriona y una ciudad que seamos capaces de captar oportunidades de negocio, de que se fijen en nosotros para que vengan nuevas cadenas hoteleras, nuevos grupos de inversión, pero en donde nuestro tejido empresarial de toda la vida se sienta querido y arropado por el Ayuntamiento de Santander, orientada a mejorar la calidad de vida y a mejorar el entorno urbano y el entorno físico y, sobre todo, generadora de empleo, en donde, como siempre digo, sea la mejor ciudad para vivir y para criar a nuestros hijos, para nacer, para desarrollar nuestro proyecto de vida y nuestro proyecto empresarial y también para pasar pues nuestros últimos días. Así que con esto presentamos este borrador, un borrador en donde hay más dinero para invertir en la ciudad de Santander, pero no a costa de los santanderinos, y en donde en las partidas o en las 4 áreas que se reparten, pues aumentan sobre todo en esas herramientas que queremos para que sean el puente para mejorar a los santanderinos. Si tienen alguna pregunta, se la respondo, y sé que siempre el área de los presupuestos es muy complicado decirlo en una charla, pero bueno, luego tendrán también una nota para que pueda ser más claro de lo que yo me he esforzado, pero no sé si hasta intentarlo. De lo que ha explicado alguna de las áreas de concejalías, ha hablado sobre todo del recinto ferial y también alguna vez la era. El recinto ferial, ¿qué es el recinto ferial? Bueno, y la zona de, o sea, llevamos... para saber cuál es, sí. Y la zona de Zaera, si ya tiene presupuesto, se va a arreglar. Estábamos hablando en el área de desarrollo sostenible y en las inversiones. Entonces, dentro de las inversiones, pues lo que vamos a hacer es regenerar diferentes calles, diferentes barrios y también regenerar la duna de Zaera. Nosotros hubo una reunión entre el Consejo Superior de Deportes, Gobierno Regional, Puerto y Ayuntamiento de Santander para abarcar todas las actuaciones que se iban a hacer tanto dentro como en el entorno de la duna de Zaera. La duna de Zaera, no nos olvidemos que es la cubierta del hangar de donde guarda el CEAR de Vela todo el material. Entonces, se habló en esa reunión de que por parte, cada uno tenía unas cosas, el Gobierno va a hacer obras de impermeabilización, el Consejo Superior de Deportes ya ha anunciado también que va a cambiar lo que llaman la residencia, y nosotros dijimos que íbamos a hacer el proyecto de rehabilitación de la duna de Zaera. La duna de Zaera es un proyecto que está a punto de entregarse, porque ya le tenemos en la casa, y yo creo que en menos de un mes se va a aprobar ese proyecto. Lo primero, se lo presentaremos al Consejo Superior de Deportes, al Gobierno y al Puerto, y es voluntad que si se puede firmar un convenio, pues lo que resulte de ese grupo, pero o se puede aportar dinero o se puede acometer la obra, pero va a haber un dinero que no sé si va a ser todavía para hacer la obra o aportarlo a quien haga la obra, en donde el Ayuntamiento de Santander va a colaborar con el arreglo de la duna de Zaera. La duna de Zaera es una zona abierta a todos los santanderinos que después de 10 años la solución constructiva y también los materiales no han dado buen resultado. El vandalismo también ha tenido algo que ver, pero tenemos ya proyecto casi para presentarle y para acometerlo. Y lo otro es, venimos anunciando y forma parte del programa electoral, que las ferias no van a continuar en el aparcamiento del Sardinero y nos están haciendo un estudio de viabilidad para poder llevarlas a otro lugar de la ciudad, y ahí empezaremos las obras para tener un recinto ferial. De las 2 obras que me preguntan. ¿Centro de día en Castilla? Sí, nosotros tenemos un centro de menores, un centro de día en Porrúa, y siempre hemos dicho que tenemos centro de día y de menores junto con Nuevo Futuro en la zona de Fernando de los Ríos, otra el Carolina López Dóriga, que se llama pero que está en Porrúa, y siempre hemos dicho, y viene en el programa electoral, que queríamos un tercer centro de día dedicado a menores y que esté en el entorno de Castilla Armida. Tenemos el local,
tenemos el presupuesto de la obra y el próximo año ejecutaremos la obra y abriremos ese centro de día de infancia. La alcaldesa ha hablado de 2 obras en 2 mercados municipales, uno es el de México, entiendo. Y otro el de Puerto Chico. Al de Puerto Chico le falta la segunda fase y al de México están en el plazo de la concesión que tenían para presentar el proyecto, en donde una vez presenten el proyecto y obtenga licencia, empezarán las obras. En el mercado de México se conservan los puestos que ya hay, pero hay una rehabilitación integral para que también haya nueva actividad, que es un supermercado. La segunda fase de Puerto Chico, que... El McDonald's es que la empresa Baquia tenía que rehabilitar el mercado y dotar de contenido la superficie interior. Dotar de contenido la superficie interior puede ser con alguien que compre varios módulos o alguien o muchos que compren módulos pequeños. Compren no, se les adjudique por concesión, porque es una concesión. Entonces, ya hay licencia para un McDonald's, del cual no podemos decidir si sí o si no, porque cumple con la legalidad y además yo no tengo nada en contra ni a favor. Es la iniciativa privada la que debe de hacerlo y esa es la segunda fase que empezará también en breve. No ha apuntado, quiero preguntar si los presupuestos del año que viene contemplan aparcamiento de Sosorio de la Marga, si también contempla el aparcamiento de Sosorio infantiles en el centro que se cubran. ¿También? Y también ampliar las llamas, no solo las 3 fases de las llamas, sino ampliar. Ampliar las llamas no contemplan porque eso está supeditado al plan general. Parques cubiertos sí contemplan y creo haberlo leído porque aquí lo tengo apuntado: Virgen de la Paloma, Duque de Ahumada, recinto ferial, microespacios, empezaremos por Fumaril, parques cubiertos, obras contra inundaciones, Nueva Montaña y Duna de Zaera. Lo debía de haber leído en ese grupo. Y la primera que me has preguntado es aparcamiento de Sosorio. Está previsto en proyectos que ya encarguemos. Recordad que el puerto ya nos ha dado la huella, que es el lugar donde debemos de colocar nuestro aparcamiento, y en estos presupuestos sí está previsto ya encargar el proyecto para que el aparcamiento, para pasarlo al puerto y para que se apruebe. O sea, sí está previsto. ¿Podemos decir que para 2026 va a haber un aparcamiento de Sosorio de la Marga? Podemos decir que en el 2026 tendremos el proyecto y seguiremos con los pasos del aparcamiento de Sosorio de la Marga. El aparcamiento de Sosorio de la Marga ya ha comenzado. Ha comenzado con que el puerto de Santander nos delimite, cosa que nunca había hecho porque nunca había contestado, porque antes no me recibían, porque lo lanzamos en campaña electoral y nunca contestaron, porque era que no. Pues ya ha empezado el aparcamiento de Sosorio de la Marga, que es con que el puerto, claro, nueva era César Díaz, nos haya delimitado dónde es la zona en donde podemos nosotros encargar ese proyecto. ¿Se conoce más o menos cuál es la extensión de esa zona? Sí, pero no me la sé. Sí, pero se la aportamos. Efectivamente, cuando nos dan la huella, nos dan las dimensiones y nos dan la ubicación concreta donde nosotros tenemos que desarrollar el proyecto. Entonces, si lo conocemos, lo tenemos perfilado, pero ahora no les puedo decir exactamente los metros cuadrados. Quería aprovechar también para preguntarle cómo va ese proyecto de soterrar la calle Castilla Ermida. Era un proyecto de legislatura. No sé si para este año lo contempla también los presupuestos o se deja ya para el último año de legislatura. No era un proyecto de legislatura porque cuando le anunciamos dijimos que debíamos de empezar a trabajar, pero que es un proyecto tan ambicioso como para involucrar a más administraciones. Más administraciones tenemos involucradas, aunque sí, en esta legislatura habrá noticias sobre él porque los estamos madurando. Pero no para este año que viene. Es imposible para este año que viene soterrar el tráfico en la entrada a Santander. Soterrar la entrada, hay proyectos a corto, a medio y a largo plazo. Y ese es uno a largo plazo. Hay proyectos en donde el ayuntamiento es autosuficiente con los medios propios y otros en donde el ayuntamiento no es autosuficiente, pero efectivamente debe de ordenar la ciudad y lanzar los proyectos. Ese era un proyecto, y todo el mundo puede deducirlo por la enjundia que tiene, que es a largo plazo y que es con otras administraciones. A largo plazo significa que ya estamos trabajando, sí,
¿Y con otras administraciones significa que ya estamos buscando apoyo? Sí. O sea que está iniciado, pero no maduro para poder trasladarlo a la opinión pública todavía. ¿Ya? Una última pregunta, esto no tiene nada que ver con los presupuestos. Vale, Esta mañana la oposición ha presentado una moción para el próximo pleno para debatir que se siente que sea una mesa técnica para hablar sobre el proyecto del Racing y la ampliación. Incluso también van a pedir un cronograma para esa posible ampliación del estadio. ¿Qué le parece? Si se va a llevar a ese debate, si ¿Una moción? no va a debatirlo. ¿Una moción? Una moción presentada conjunto. Vale, pues no conozco la moción, o sea que la habrán contado antes de presentarla o la habrán presentado al tiempo o no sé, pero no la conozco. Con lo cual, un cronograma, y de sus palabras, que piden un cronograma y qué. Lo que quieren es que se debata en pleno en la que se pide que se cree una mesa de trabajo para analizar, tomar decisiones sobre el proyecto de remodelación de los campos de sport que ha presentado el RACE y que se elabore un cronograma para una posible ampliación. Vale. Pues tanto la valoración o posicionamiento sobre el proyecto vendrá después de tener el proyecto, que no lo tenemos, y el cronograma vendrá cuando conozcamos el proyecto. Si tienen la misma información que yo, me parece una moción irresponsable, porque no conociendo el proyecto, ¿cómo voy a fechar o hacer un cronograma? Si tienen más información que yo, posiblemente entonces tengan fundamento, pero si tienen la misma información que yo o que el ayuntamiento, lo que yo ya sí he acordado con el Racing es que nos van a presentar el proyecto y que nos vamos a reunir, pero como yo no conozco el proyecto, es que no puedo ni valorar lo que dice la oposición, a no ser que tenga más información que yo o que el ayuntamiento. Y luego la prudencia también de que no conozco la moción, entonces, bueno, pues la analizaremos con mucho cariño y mimo, pero así, a primera vista, pues es lo que puedo decir. Vuelvo a repetir con el Racing, que aunque me negaba, porque me parece absurdo todos los días decir lo mismo, la relación del ayuntamiento con el Racing es cordial e incluso, me atrevo a decir, de amistad. Ayer he hablado con Manolo Higuera y hemos quedado en que van a presentar el proyecto, en donde además yo le he dicho que ahora ya sí creemos las dos partes que la mejor manera es presentarlo de manera oficial para que quien quiere malmeter no haga como que nos guardamos documentación en despachos. Entonces, que lo presenten de manera oficial y después nos sentamos, pero en perfecta sintonía con el Racing. No estaría haciendo bien mi trabajo si un equipo de gobierno que cuando se manifiesta sobre algo tiene que actuar, algo que no conoce, yo no sé qué es el proyecto, yo no sé qué pide el Racing al ayuntamiento si es que pide algo. Yo sí sé que el Racing tiene ahora mismo, por supuesto, que un campo municipal a disposición del Racing para su labor deportiva, pero si el proyecto es, además de deporte, más actividades y además del campo del Racing, más terreno, ¿qué es lo que solicita el Racing? ¿Cuál es el proyecto del Racing? Y es que eso lo desconocemos, pero por eso Racing y Ayuntamiento hemos quedado en que lo van a presentar de manera oficial y que lo vamos a hablar. Cuando me presenten el proyecto, ¿cuándo me le van a presentar? Pregúntaselo al Racing. Alcaldesa, ayer la Asociación de Hostelería se reunió con sus asociados y mandaron un comunicado que pedían una flor para el ayuntamiento para esa presentación de sugerencias, porque muchos están fuera de vacaciones. No sé si se va a aceptar. Bueno, a ver, yo creo que no he hablado con ellos. Sí que me lo adelantaron y les dije que, oye, que si se tienen que organizar y es poco tiempo, que no tengo ningún problema. Es cierto, es verdad, después del Pilar es cierto que muchas de las empresas de hostelería pues bajan, muchos de los propietarios o quien decide se coge vacaciones y lo entiendo perfectamente, pero como no hay cuánto plazo piden de prórroga, como hay no sé qué, pero no tenemos problema, o sea, la voluntad es que hay, y además lo dije públicamente, 3 momentos, uno de aportaciones, alegaciones, enmiendas, o sea que va a ser participativo y porque la asociación pida que se les den unos días más, no va a haber ningún problema. Pero no sé cuántos días, no sé tal, pero sí, es que me parece lógico, cuando me han explicado, digo, pues sí, es verdad, después del Pilar muchos cierran, muchos se van, pues descansan un poco y luego se ponen, pues bien.
Vale, pues muchas gracias. Gracias.